Oye, que te crees atropellando al que ves. Presume, pero eres poca cosa. Ella me seguiste ella me esclavizó. Pero ¿por qué pensar si no regresarás? Ya no me va a importar si estás con alguien más. Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Coffee Beats. El día de hoy nos acompaña un personaje muy interesante, así que le voy a dar la entrada para no hacer spoilers todavía y que nos cuente un poco de su vida, quién es, de dónde salió, de dónde surgió este talento y bueno, ya entraremos en materia más adelante. Así que bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar acá. Es de verdad un placer para mí estar aquí en el podcast en Coffee Beats, conversando sobre todos estos temas que es bien interesante saber y hacer como un paralelo entre la vida, entre los sueños, la construcción de los sueños y cómo toda la materia tecnológica hace parte del entorno para que muchas de estas cosas se puedan dar. En efecto, gracias por acompañarnos, Denis. Gracias a ti por la invitación. Tu nombre completo, por favor. Nombre artístico, nombre oficial. Me siento como en el llamado de lista, ¿no? Denis Fernando Corredor. No, Denis Fernando, mi nombre de pila es Denis Fernando Corredor, pero creo que mi mamá sabía que iba a ser artista, porque me contó ella, realmente, que ella era muy fan de un cantante que se llamaba Denis Rousseau. Creo que es italiano, si no estoy mal. Y mi papá era fanático de Dennis Rodman y de la NBA y todo ese rollo, entonces como que llegaron a ese punto intermedio de que, ok, el nombre del tipo es Dennis. Ok. Ya venía con nombre artístico incluido. Muy bien, ¿y en el básquet no mucho talento o sí? No, yo me quedo en la música. Okay. Sí. Cuéntanos un poco de esa historia, ¿cómo llegas a descubrir ese talento, ese gusto, esa pasión por lo que haces? Y cuéntanos un poco de qué es lo que haces. Mira, yo soy artista. Artista, productor, empresario y tengo un sello discográfico, tengo estudio de grabación y tengo una compañía de distribución digital y de publishing y marketing digital también para el entorno de la música. Tú dirás, pero ¿qué es toda esa vaina tan... No entendí nada, no mentiras. Tan amplia? Ya te voy a decir un poco porque realmente es como que en la construcción de mi propio proyecto musical fui viendo cada uno de los frentes y las necesidades en las áreas financieras, tecnológicas, desarrollos, ventas, todo esto. En el momento yo no sabía qué era eso, yo simplemente iba intuyendo y empezaba a buscar quién sabía y empezaba a aprender y demás, pero lo que estaba haciendo era literalmente construyendo una empresa que ya mucho más adelante entendí, se estabilizó, se estableció y hoy en día se llama Prismat Music. Prismat Music. Prismat Music. Okay. Entonces, tengo que empezar por el inicio, valga la redundancia, y es que recuerdo que muy pequeño, a mí siempre me gustaba la música, muchísimo, y recuerdo que mis papás me ponían música de Elvis Presley, soy súper fan de Elvis, entonces, pero a la vez ponían como Vilma Palma, o sea, rock así en español y algunas canciones de Elvis y de otros artistas americanos. Y había una guitarra que estaba por ahí rota en la casa y yo agarraba y hacía como en mis juegos, estaba hablando por ahí 5 o 6 años, quizás menos, jugaba a que yo era artista y a que tocaba guitarra y todo este cuento. Ahí paso a vivir con mi abuela más o menos a los 9 años. Antes de eso, mi primer acercamiento con la música, y eso es algo muy curioso, fue con una academia que hay acá en Bogotá que se llama Batuta o algo así. Ah, sí. Literalmente a mi mamá le dijeron que yo no servía para la música. Oh, por Dios. Al estilo Shakira. Algo así, tal cual. Pero es muy curioso porque mis primos entraron a estudiar violín y eran muy buenos violinistas y eso era como por grados, ¿no? Cuando tú eres muy buen violinista, entonces pasas a tocar contrabajo y cello y otras cosas más complejas. Ya uno de ellos ya estaba tocando contrabajo y era como el wow de la orquesta. Y yo dije, yo quiero tocar, yo quiero entrar a batuta y quiero... Cuando entré, la lectura de partituras se me hizo muy complicado.
realmente nunca lo entendí. Hoy me doy cuenta que fue que no había entendido bien ciertas cosas, pero en el momento no lo entendí y hay una foto que va a ser icónica y es icónica en mi vida, que es como toda la orquesta tocando y yo en una esquina asomándome con una caja china. Oh, por Dios. Ahí literalmente fue cuando le dijeron a mi mamá, como este tipo no sirve para la música, enfóquelo en otra cosa. Y tenían razón. ¿En qué sentido? No la música, sino para la música clásica no es que no sirva, sino como que en el momento no me vibraba, no la entendía, no era mi pasión, no era lo que... seguir esa estructura que ya estaba construida por alguien que vivió hace 900 años y que sintió algo que ya hoy nosotros no podemos siquiera acercarnos porque era otra realidad de esos momentos, y tener que interpretarlo al pie de la letra porque es que así es y no se puede uno salir de ese esquema, para mí era algo como demasiado frustrante y como un encarcelamiento que no era mi estilo de sentir la música. No conectabas. Exactamente, fue cuando llegué al llano, volví al llano, a Restrepo Meta, ciudad del pan de arroz de la sal. Uy, qué rico. Qué rico. Allí empezamos a... Recuerdo mucho mi abuela, me fui a vivir con mi abuela y mi abuela iba a la iglesia, ella es muy devota. Y recuerdo que en las iglesias acá en Bogotá y en otros lugares donde yo la acompañaba siempre era una viejita cantando así todo tétrico y todo que parecía o sea, denso, se sentía como, no sé, como algo feo, no se sentía tan bonito, tan cercano. Pero cuando llego a esa iglesia recuerdo que vi un coro como de monjas y de sacerdotes, de seminaristas, que cantaban un estilo diferente, que se oían unas voces, se oían como unas melodías que yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces volví con la guitarra estartalada esa que te conté hace Sí. un ratico, la agarré, me fui para la iglesia y empecé a hacer ruido. O me paran bolas y me dicen cómo tocar esta vaina o de acá no me voy. Hasta que efectivamente bajó uno de los seminaristas y me dijo, Chino, venga, esto es do, me escribió en un papel, me enseñó a leer la primera tablatura, que es como el lenguaje para traducir la guitarra. Do, re, mi, sol y la. Le voy a enseñar estas noticas. ¿Ya sabe leerlas? Sí, así, sí. Váyase para su casa, Chino. Gracias. Ese fue mi primer acercamiento con la música. Y recuerdo que fue un momento muy bonito porque precisamente era un cambio tecnológico en el entorno. Al no tener un maestro puntualmente y no tener en ese momento los recursos para tener un maestro y demás, descubro Internet. Pero Internet era el Internet, tú sabes, que se conectaba al teléfono, que sonaba como una fotocopiadora, sí. Y tocaba esperar un rato y llegaba la factura hiper cara. En ese momento yo descubro una página que se llama como lacuerda.net o algo así, que me daba esas mismas tablaturas que me dio el tipo, pero con las canciones, con las letras de las canciones, y yo podía seguirlas. ¿Seguías con tu guitarra destartalada o ya tenías...? No, ahí todavía estaba la destartalada. Ok. Entonces llego yo, recuerdo el trabajo de mi mamá. Mi mamá trabajaba en ese momento en un banco muy importante y yo recuerdo que ahí las fotocopias como que le dejaban a la gente imprimir. Entonces yo me metía en un computador, sacaba muchas canciones, muchas canciones, muchas letras de canciones tablatura e imprimía libros de canciones para aprendérmelas y para poderlas interpretar. Recuerdo mucho que la última vez que hice eso fue que ya no fue en el trabajo de ella, sino ya lo hice en mi casa, y recuerdo que llegó una factura como de casi 5 millones de pesos, hablando en el Dios. 98, 2000 quizás, y casi me cuelgan. Dios santo. ¿Ya pagaste esa deuda o todavía está? Eso quedó en el tema mamá-hijo. Inversión de la mamá. Exactamente, eso fue inversión en el talento. Entonces, si vemos de ahí en adelante, encontré Internet como una herramienta para ser autodidacta. De algún modo que no te puedo explicar, aprendí a sacar las canciones a oído. Entonces ya como que todos estos libros y todo esto ya no fue necesario, sino ya desarrollé como algo que me permitía como escuchar la música y poder saber en qué tono estaba, poder todo esto.
pero fue como el resultado de aprenderme tantas canciones y tanta música y de ver, en ese momento era MySpace, entonces de escuchar canciones de otros artistas, de ver tutoriales muy arcaicos de cómo tocar ciertas cosas, de ver por primera vez a los artistas que me gustaban, ver cómo lo hacían y copiar un poco lo que estaban haciendo. En el llano pasa algo muy bonito y es que en la Casa de la Cultura, normalmente los municipios tienen casas de la cultura, que es como lugares donde la gente va a aprender instrumentos musicales, allá es gratis, uno. Y dos, hay un nivel musical muy alto. O sea, como que la gente de verdad es muy talentosa, demasiado, es impresionante. O sea, yo siempre he dicho que la gente, mucha gente cuando me ve cantar y tocar muchos instrumentos y demás, dice, uy, qué man tan talentoso. Y yo, si ustedes fueran al llano, sabrían que yo soy de los más malos que hay allá. O sea, la gente es tan impresionantemente talentosa porque hay una competencia, hay un acercamiento de la cultura a la gente desde muy pequeños. Tocar cuatro, recuerdo, o bailar joropo era una materia del colegio. En ese momento yo decía, como a mí, ¿para qué me va a servir tocar cuatro en la vida? Y hoy digo, gracias a Dios el 4. Es claro, eso es un diferencial de muchos artistas, poder agarrar cualquier instrumento y desarrollarlo, porque tengo la visión de la guitarra, del cuatro, del tiple, de la bandola, de todos estos instrumentos que son como con una disposición similar a la guitarra. Entonces empiezo a competir, a ganar algunos concursos, otros no, empiezo a ganar mis primeros concursos y a ganar mi primer dinero con la música. Y empieza ese gusanito, ¿no? Como que, oye, de esto como que se puede vivir. Como que sí sirvo para esto. Sí, como que esto es lo mío. Eso fue hasta 11. Eso fue hasta que estaba en 11. Y en 11 llega, tú sabes, el momento donde ya lo sientan a uno y le dicen, bueno, ya viene el ICFES. Le ponen a uno como la vida al frente en un paredón, como en un juicio, como... Este es el momento donde se va a definir tu vida. Y uno, ok, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo, miércoles. Tengo dos opciones. En mi familia hay varios médicos. No me choca la medicina. No me apasiona porque no la conozco, pero no me choca. O la música, que es lo que me hace vibrar y todo, pero hasta ese momento en mi familia han habido muchos artistas, pero nadie se había dedicado al arte. Como profesión. Exacto, la mayoría lo había adoptado a sus disciplinas, es decir, la mayoría son profesores y dentro de su manera de enseñar entonces cantan, o tengo un tío que es un poeta impresionante, el man escribe poesía bellísima, pero nunca publicó, nunca salió y él es juez. Oh. Entonces no tiene como nada que ver. Yo me imagino que poesía dirá. La sentencia. Sí, exacto. Entonces, en ese momento yo dije, voy a hacer un caricellazo. Y el caricellazo fue el siguiente: voy a presentarme a la Nacional a Medicina. Si paso, me quedo con Medicina; si no paso, me voy con la música. Me presenté a escondidas a Medicina y pasé. Oh, por Dios. Y entonces no le dije a nadie y dije, me quedo con la música. No, así no se vale. Hiciste ahí un hackeo de la profesión. Tal cual, aparte que fue súper chistoso porque yo era el típico estudiante que era el vago. O sea, aparentemente no hacía nada en el colegio, pero siempre que presentaba los exámenes me iba muy bien. Yo me la pasaba con la guitarra y estudiando. Para ese momento ya habían llegado los MP3, que eran como esas USBs pequeñas. Tengo que contar, me salté una anécdota súper linda. Ya volvemos en séptimo de primaria. Tú sabes que si a Colombia llega tarde la tecnología, al llano llega años después, ¿no? Peor aún. Recuerdo mucho un profesor en el salón de computadores. Nos decía, en el futuro van a haber unos aparaticos como de este tamaño que se van a conectar en la parte de atrás del computador y tú vas a poder descargar esa información ahí y tú vas a poder poner tu música en ese. Y yo decía, wow, en el futuro.
Como a los 4 años llegaron las USBs más Ok. al asunto. En ese momento era pura quemadera de discos. Entonces, bueno, volviendo al tema, eh, para colmo de males, como era el típico artista que me gustaba estar era cantando. La vida social. Sí, También. exacto, como parchado con las chicas, parchado con los amigos tocando, haciendo concursos. Llega, me acuerdo que andaba con mi MP3 para arriba y para abajo y grabando lo que sonaban las emisoras. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a la piratería. Oh, por Dios. Que para ese momento todavía no había pasado todo el problema de Napster y de Pirate Bay y todo ese tema en Estados Unidos. Pero ya con el MP3 uno grababa las canciones y las podía convertir en archivos. Recuerdo que ese fue un gran avance tecnológico también en mi carrera porque fue mi primera viralización, lo que hoy llamamos viralización. En ese momento yo estaba en el colegio y conecté el MP3 ese con el que grababa las canciones en la emisora, pero también me grabé cantando una canción con la guitarra. La canción, ni recuerdo cómo se llama, la volví un archivo y la guardé en el computador, como para tenerla ahí. Descargué un programa que se llamaba Ares. Así. Ese programa que era para descargar música, pero era como un intercambio de información y de alguna manera muy arcaico, pero funcionaba, volvía tu computador un servidor. Entonces como que a la vez que te entregaba información, te robaba toda tu información. Entonces, si yo tenía, no sé, una carpeta de música que yo agregaba, él la tomaba sin ninguna autorización, sin nada, y la ponía a disposición de todos los usuarios del mundo. Y eso hizo que un día, yo recuerdo que tenía esa canción, la dejé en la carpeta, después vi que estaba ahí como ¿Pero compartida. era tuya Mía. o una que adaptaste? No, mía. Okay. Y recuerdo que me llamaron para una izada de bandera, que si quería cantar en la izada de bandera, eran como todo el colegio, como 2.000 personas. Yo, bueno, listo, de una. Y empiezo a cantar esa canción mía. Y digo, esta canción es mía, no la conocen, la compuse hace como 2 semanas, pero qué chimba cantárselas, listo, de una. Y empiezo a cantar. Cuando empieza el coro, todo el salón, toda la gente cantando el coro, y yo, ¿qué es esto? Por Dios. Quiero más de esto. Claro, sentir que la gente estaba cantando mi canción, una canción original que había salido hace nada, automáticamente bajé y pregunté qué había pasado, que por qué se sabían eso. Pues alguien descargó la canción de Ares, le gustó y en ese momento eran los infrarrojos también. Okay. Entonces empezaron a pasar todo el colegio la canción por infrarrojos, okay. Empezaron a escucharla y se volvió un éxito en ese colegio. O sea, te estoy hablando como de mi primer acercamiento con la viralización. Gracias a Ares. Muchos fuimos usuarios de Ares, así que... Ah, bueno, entonces sabes de qué estoy hablando. Ya te vi allá descargando puro Chayanne. Algo así. Ricky Martin. Claro, el ídolo de las chicas en ese momento. Claro. Entonces, pasa una cosa muy, muy chistosa y es que la gente confunde la falta de pronto de propósito. Me refiero al colegio porque en esa época, y creo que ahora igual, te imponen materias que de pronto no son tan afines a ti o no te la entregan de una manera donde tú la puedas ver práctica. Y confunden ese desinterés con falta de inteligencia, cosa que se veía, o sea, que generaba confusión en el momento de los exámenes porque pues, no iba, dormía en clase y llegaba el examen y pasaba, entonces era como este tipo está haciendo trampa o algo está pasando. Llega el ICFES, que estamos en ese momento donde estamos al paredón en el juicio, es el momento decisivo de tu vida, y presento el ICFES y hay un reconocimiento que se llama el Andrés Bello por el ICFES más alto del departamento, del país, todo eso. Y pues resulta que el primer Andrés Bello que tuvo ese colegio fue el mío. ¡Wow! Y felicitaciones. Muchas gracias. Primera vez que me felicitan por eso porque nadie sabe qué es el Andrés Bello.
Siempre digo, siempre, las pocas veces que lo he contado es como, ¿y qué es eso? Yo, es que... ¿Qué explicar? No, pero sí Exacto. es un reconocimiento importante y pues Exactamente, entonces fui el FES más alto del departamento del Meta y, y eso generó un desbalance porque estaba perdiendo todas las materias, estaba al borde de no graduarme, pero fui el mejor el ICFES. mejor ICFES ¿Qué dijo del el colegio colegio al del respecto? departamento. Pues el colegio me dieron chance algunos profesores, otros me pusieron a echar pica y pala, pero pasé, que fue lo importante. Okay. Ahí aprendí mucho el tema de la disciplina, porque yo era un poquito engreído como con la suspicacia, sagacidad y con la inteligencia, y me recargaba sobre eso. Y sí entendí que para lograr ciertas metas igual no solo se vale tener el conocimiento, sino también hay que tener disciplina, y me aplicaron la disciplina para poder graduarme, y eso fue una súper gran lección. Cuando regreso a Bogotá, entro a estudiar a la Universidad del Bosque, y fue muy chistoso porque yo decía, es que es Bogotá, ¿no? Tú que eres llanera es entender un poco ese sentimiento que cuando uno viene de provincia, que uno siente que acá el La nivel gran es ciudad. súper grande y entonces todo es mejor y entonces toda la gente es más inteligente que uno. Y cuando yo llegué a ese examen, recuerdo que llegué temblando y canté con miedo y, y pensaba como, ¿será que sí voy a pasar? Y cuando pasé celebré y súper feliz y todo, y después me di cuenta del nivel musical muy bajito, muy bajito. La competencia a la que yo estaba acostumbrado, que era de ritmos diferentes, de sonoridades variadas, de métricas complejas, no, acá no funcionaba así, sino funcionaba mucho más estándar, por llamarlo de alguna manera, como mucho más tranquilo. Y ahí me cambié a otra universidad que se llama EMAT, que no estaba en ese momento certificada, pero que todo su método era como el método de Berklee College of Music en Boston, aplicado, los maestros eran egresados de allá, y de hecho todo el pensum y toda la vaina era en inglés. Fue muy curioso porque seguía sin tener los recursos para pagar nada de eso, pero el dueño de la universidad vio mi talento, vio mi insistencia, vio mi persistencia y me dijo, ok, vamos a hacer una cosa. La mitad lo va a pagar con trabajo, el otro cuartico se lo vamos a becar y usted se tiene que levantar el otro cuartico. Entonces ahí viene como la nueva gran época donde me seguía apalancando en la tecnología para poder suplir eso que necesitaba, porque EMAT no solo significaba aprender música, significaba aprender inglés, porque todo el pensum era en inglés, entonces mataba a dos pájaros de un solo tiro, aplicado en la música. Relacionamiento con gente que estaba en la escena musical, mientras en el Bosque el profesor de, no sé, de ingeniería de sonido era el músico frustrado que nunca logró hacer gran cosa en el negocio de la música. En EMAT el profesor de producción era el ingeniero en vivo de Santiago Cruz, el profesor de percusión era el percusionista en vivo de Richie Ray Bobby Cruz, mis compañeros eran como Buxi, Bonca, toda la gente del tropipop de la época. Entonces yo decía como, acá es donde quiero estar. Y fue un gran aprendizaje, porque ahí es cuando llega ya los sistemas de grabación, donde se vuelve como muy fácil y muy cercano el tema de grabar. Empiezo a darme cuenta que ya no se necesitan los grandes estudios y la tecnología evoluciona a un punto que tú puedes empezar a producir música en tu casa, y empieza toda esa era de Fruity Loops, de Pro Tools, que son programas de grabación para poder generar mis propias maquetas, hacer mi propia música ya de manera un poco más profesional, que fue lo que me trajo a Bogotá, fue poder grabar una canción, porque las emisoras me pedían música, me decían, hey, cantas bacano, te ves bien, tu vaina es chévere, pero ¿cómo puedes entregar un producto terminado, final, que valga la pena? Porque lo que yo entregaba pues eran grabaciones, como te digo, en el MP3 o cosas así, que ellos me decían como,
Recuerdo, pero no. recuerdo una vez que llegó un tipo de la Mega en Villavicencio y me dijo, wow, qué show tan bacano, ¿dónde tocas tú? Y yo, no, yo toco en esto, tal, no sé qué. Yo quiero que empiece a sonar, cuando tengas algo grabado, mándamelo y lo sonamos en la Mega. Yo cogí muy suspicazmente y grabé una canción con la guitarra en el MP3. Lo quemé en un CD, se lo llevé a la Mega, el man lo recibió, me dijo que me llamaba y no me llamaba. Y pasaron 2, 3 semanas y no me llamaba. Hasta que yo empecé a ir todos los días y le golpeaban allá y el tipo no estoy. Dígale que no estoy o dígale que salí o que estoy ocupado, que venga más tarde. Sáqueme el cuerpo. Hasta que un día se cansó y me salió y me dijo, venga chino, yo le voy a decir una cosa, así como mi historia es venga chino, así como el cura de la iglesia, Sí. así venga chino le voy a decir una cosa. Esto no tiene la calidad que requiere una emisora de este nivel. Si usted quiere que sonemos una canción, no presente esto porque esto como que no refleja lo que usted de verdad es como talento, sino vaya a un estudio profesional y grabe sus canciones. Entonces yo dije, ay, voy a grabar mi canción. Entonces yo soy bueno, me demoro 1 o 2 horas. Me demoré 4 horas y yo llevaba para 1 hora para pagarla. Ay, Entonces Dios. ya ahí nunca reclamé esa grabación y ahí fue cuando decidí venir a estudiar música y producción musical para poder grabar mis canciones. Entonces ahí viene, te decía al comienzo que hay varias empresas y curiosamente todas tienen que ver con desarrollos tecnológicos, pero este fue como un gran primer momento donde siento la necesidad de que solo mi talento no es suficiente, no porque no sea suficiente el talento, sino porque tengo que plasmarlo en un medio tecnológico para que la gente lo pueda apreciar de la misma manera que yo quiero de la misma manera como me perciben en vivo. Y no sabía cómo hacer eso y no tenía cómo pagarlo. Entonces tenía 2 opciones. O sentarme a llorar y decir que es que la vida es muy injusta y esperar a ver si algún día alguien me ve y alguien me hace famoso, o ir por ello. Y yo tomé la segunda opción. Entonces empiezo a estudiar producción musical en EMAT con toda esta gente, empiezo a grabar, empiezo a ganar concursos de composición, empiezo a trabajar como ingeniero asistente regalado, literal, en diferentes proyectos. De hecho, un amigo que era el asistente del ingeniero de Santiago Cruz me permitió entrar a la grabación del DVD en vivo de él y yo estaba atrás allá mirando cómo funcionaba todo y toda la cosa. Cuando hubo un momento que estaban buscando un cantante para un proyecto, ese proyecto fue muy bonito porque fue mi real universidad y tenía un nombre muy curioso, se llamaba Oigan a mi tío. Eso era como la idea inicial esto es de un gran amigo hoy en día que es odontólogo, se llama Juan Carlos Contreras, un odontólogo muy exitoso. El tipo siempre fue muy fan de los grupos vallenatos, de las orquestas y de todo esto. Y él dijo, yo quiero hacer mi orquesta, pero moderna, con jóvenes, con gente chévere, como para hacer una evolución musical. Y estaban buscando quién hiciera los coros a la parte romántica de la orquesta. Yo dije, yo voy y presenté audición y eran como 30 personas más los ingenieros, una banda gigante, un poco de vaina ahí que no. Y en ese momento exacto fue cuando la música empezó a cambiar. Eso fue hacia más o menos 2011, 2012, que empezó a haber un caos, porque se había superado el tema de la piratería, ya habían bajado Napster, Pirate Byte, habían bajado Ares, ya se había solucionado todo ese problema y mientras acá estábamos todavía escuchando la emisora y viendo que nos imponía la radio, en Suecia y por allá ya estaban con los primeros visos de Spotify y de todas estas plataformas digitales que venían a cambiar el juego. Recuerdo yo que llegó Twitter. Okay. Y me acuerdo que en esa época el que tuviera seguidores en Twitter era el chévere. Y entonces nosotros hacíamos promoción con ese grupo que te cuento, yendo a las universidades o yendo a diferentes eventos. Era síganos en Twitter y empezábamos a compartir nuestra música. Estaba YouTube también, entonces ya yo había tenido algunos videos míos con visualizaciones, con quizás yo creo que 15,000, 20,000, 30,000 visualizaciones, que para ese momento era bastante.
y lanzamos el primer video musical con esta agrupación, que fue muy chistoso porque primero era como una orquesta, luego se volvió un grupo vallenato, de alguna forma que no entendí. Y luego como que el empresario, el odontólogo, pues él es odontólogo, todo su día está haciendo dientes y cuidando su empresa, y en la noche dedicaba unas horas para esto. Y como te he dicho ya, todo mi camino ha sido de venga chino, no sé qué. Él me dijo lo mismo, como que yo lo presionaba, queremos hacer esto, vamos a salir adelante con esto, vamos a hacer esto, hay que hacer Twitter, hay que hacer YouTube, hay que hacer eso. Me dijo, venga chino, ¿por qué no se encarga usted de esto? Usted tiene todo el tiempo y encárguese, maneje el proyecto, que al final esto es su proyecto de vida. Por eso te digo que fue mi universidad, porque fue la primera vez que tuve como la oportunidad de ver el 360 del negocio de la música, darme cuenta que esto no era solo cantar, sino darme cuenta que requiere un community manager, que requiere un personal manager, que requiere un jefe de prensa, que requiere un relacionista público, que requiere todo un tema administrativo alrededor de ventas para que ese producto que uno está construyendo se pueda distribuir exitosamente al público. Empezamos a medir nuestras primeras estadísticas, que fue ver las redes sociales y plataformas digitales y ver que está cogiendo números. Entonces el primer video... Que no. ¿Y cómo te fue en esa primera medición? Okay. Bien, súper. El primer video creo que llegó a 128,000 reproducciones, que para la época era bastante. Empezamos a rotar con varios canales de televisión y demás de videos, pero lo más curioso fue que en ese momento yo dije, logré como varias cosas interesantes con Twitter y con esas plataformas, y se empezó a ver reflejado en la calle. La gente empezaba a reconocernos por los videos en YouTube, por todas estas cosas, y recuerdo que yo ya tomé mucho control sobre el grupo, al punto que ya yo dije, bueno, lo que yo quiero no es ser un grupo vallenato, ni nada de esto. De hecho, ya la música cambió, ya están llegando, hablan por allá que en el futuro uno ya no va a tener que descargar la música ni comprarla en iTunes ni nada de esto, sino que uno va a poder escucharla en el mismo celular. Entonces en ese momento yo dije, vamos hacia allá, pero esta música que estamos haciendo no nos lleva hacia ese lugar. Cuando decidimos hacer un vuelco total al grupo, donde de 30 personas y un staff gigante y una banda gigante, quedamos más o menos un staff de 7 personas, donde éramos solo 3 artistas, y se volvió un grupo de electro latino, más cercano a lo que yo quería hacer. Allí empezamos a tener colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, como Zion y Lennox, como Belinda, con Giancarlo Canela, y empecé a juntarme con la élite de la música, y empecé a entender cómo pensaban ellos, empecé a entender cómo funcionaba un poco el negocio de la música con respecto a crear un producto, desarrollarlo y empezar a jugar con cada uno de los derechos y cada uno de las aristas de este negocio. Entonces están los temas de publishing, que es toda la explotación de ejecución pública de tu música. Si tú eres compositora, para ponértelo fácil, si tú compones una canción y yo voy y la canto en el Movistar Arena, a ti como compositora te llegan unas regalías que son como ese derecho por ejecutar tu creación, ¿cierto? Porque te pertenece, porque tú eres la compositora. Entonces también existen otros derechos, que son los derechos de fonograma, los mecánicos, que tiene que ver con la explotación de tu obra, pero ya no como composición, sino tú eres la que pagaste, la dueña de la grabación. Entonces cada vez que esa grabación suene, a ti te deben pagar. Pero aparte también, si yo soy el intérprete, es tu canción, pero yo la estoy cantando en el Movistar Arena con mi voz y la estoy interpretando, o yo fui el que la grabé en ese sistema tecnológico, pues automáticamente a mí me dan un tipo de regalías que llaman derechos conexos. Entonces empiezo a ver todo ese mundo y yo digo, como que de esto se puede vivir chévere, o sea, realmente la gente no tiene tanta información, pero funciona. Empiezo a desarrollar todos estos temas. Para ese momento no había entrado Spotify y veo una oportunidad. La oportunidad fue que recuerdo que algún día me hice una pregunta, y es, yo sé que acá en Colombia muy poca gente tiene iPods, muy poca gente maneja iTunes. Yo quiero empezar a ser esa persona que tiene
el enlace para cargar la música a iTunes. Conseguí una plataforma gringa y empecé a hacer como ese intermediario de amigos que querían tener su música en iTunes, nadie sabía para qué, pero tengámosla ya, distribuyámosla en esas tiendas. Luego, la empresa matriz empezó a abrir campo ya no solo para iTunes, sino para diferentes plataformas, y aunque nadie sabía que era eso, ni siquiera yo, empezaron a distribuirse las canciones en esos lugares. Cuando recuerdo que para ese momento ya se acabó el grupo en el que estaba, del vallenato. el de Oigan a mi tío, exactamente. Y para ese momento decido, voy a hacer mi proyecto como solista. Ese fue como el momento en que ya ¿Eso dije... fue hace okay, cuánto? eso fue hace quizás unos 8 años, quizás. Y antes de eso, ¿cuánto tiempo pasó en toda esta historia que nos acabas de 15, 20 años. Wow. No, 15. Entonces, llego yo y digo, ya, hoy me voy a lanzar como artista. No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, ya no tengo los recursos del inversionista porque ya todo eso se quedó aparte. Voy para adelante. ¿Qué tengo que hacer? Promocionar y que la gente me conozca. Me fui a la primera etapa de reality a otro nivel de Caracol. Okay. Y yo dije, voy para adelante como solista, ya que la gente me vea, y yo sé que en el momento que la gente me vea va a pasar algo interesante. Mi plan nunca fue ganar. Mi plan siempre fue que la gente me viera y generar un impacto en la gente. Y usar esta plataforma que estaba creando Caracol para que la gente pudiera saber que yo existía como solista. Me fue mal. No, me fue muy bien como persona, es decir, la gente y con el talento que mostré, súper cool. O sea, yo quedé 100% satisfecho. Con el tema del programa fue que yo me llamo Denis, y para la gente de la costa, yo por el momento no sabía, la gran mayoría de Denis que hay son niñas. Ah. Entonces, ¿qué pasa? El jurado era Silvestre. Yo duré muy bravo con Silvestre como 4 años, y luego ya eso ha sido el tema de sacar sonrisas en las entrevistas, porque es como empiezo yo a cantar, ¿no? Empezó a cantar la canción que paradójicamente se llamaba Estar Contigo, de Mike Bahía, pero similar a Estar Contigo, que fue una de las canciones que me dio como el boom global. Empiezo yo a cantar la canción, súper bonito sonaba, lo puedes buscar en internet y la audición. Okay, lo buscaré. Tenía como 10 años en la cara. Y fue muy lindo porque recuerdo que la presentadora era Paulina Vega, y yo le digo a Paulina como... Hubo 2 grandes momentos para mí. El primer momento donde le digo como yo no vengo con ninguna pretensión de ganar, sino realmente quiero disfrutar y que la gente conozca mi talento y lo disfrute. Y 2, donde tuve chance de pedirle un besito en la mejilla a Paulina Vega, porque eso no podía pasar desapercibido tampoco. Empiezo a cantar, se suponía que a medida que iba oprimiendo botones iba subiendo el ascensor no subió lo que yo esperaba y no pasé al siguiente asunto. La respuesta de Silvestre fue, yo todo el tiempo pensé que era una mujer. Claro, Denis, yo en ese momento tenía la voz un poco más delgada, entonces obviamente eso le generó tipo una percepción. Cuando yo no vi eso, porque uno cuando no pasa, lo sacan por otro lado y uno no ve a los jurados, pero sí lo vio mi familia, sí lo vio mi mamá y sí lo vio la gente que yo llevé. Cuando salgo y yo, bueno, ¿qué dijeron los jurados? Ya sé que no pasé, pero no importa, es un buen espacio, es una buena promoción. Mi mamá con cara así de terror, así, ella que es súper expresiva. Y yo, ¿qué pasó? No, nada, cuéntame qué pasó. No pasó nada, cuéntame qué pasó. Es que Silvestre dijo que pensaba, no, ella me dijo, es que Silvestre dijo que parecías una mujer. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y yo, pucha, ya hasta, o sea, mi momento de presentarme ante todo el país se redujo a que Silvestre, que es como un punto muy estable de la música colombiana, o sea, un referente muy importante, dijo que puso en duda mi sexualidad. Entonces yo dije, wow, esto va a ser un caos. Sin embargo, vamos para adelante. O sea, yo en algún momento incluso hay un lapso de tiempo entre que lo graban y sale al aire.
Y yo decía, no, yo me voy a esconder en un hueco, yo voy a abrir un hueco en la tierra, me voy para allá, no, allá nadie, que nadie me vea, nadie sepa que yo estoy allá. Hasta cuando me llamaron y me dijeron, ahí su capítulo va a salir el miércoles a tal hora. Y yo dije, bah, no hay publicidad mala. Eso fue lo primero que pensé. Y esa fue una gran lección. Silvestre dijo eso. La canción, o sea, yo pensé, yo dije muy ignorantemente y con mucha falta de pronto de respeto incluso al canal, yo dije, no, seguro para justificar eso que él dijo me van a pichar la voz o van a hacer algún efecto o alguna cosa, porque pues efectivamente no suena como una mujer. Cuando sale la grabación y sale el programa, sonó muy lindo y soné yo, tal cual, de hecho más bonito incluso. Cuando este tipo dice esto, fue mi primera tendencia a nivel nacional como solista y fue todo Colombia en contra de esa apreciación de Silvestre, y fue donde un libretista me escribe en Twitter puntualmente, dice, me parece que Caracol se pifió con este muchacho, me parece que tiene talento, no lo apoyaron, yo lo voy a apoyar. Wow. Y yo, uff, ¿qué es esto? Entonces, date cuenta cómo en el camino siempre los grandes cambios y los grandes momentos han tenido siempre que ver con piezas y con plataformas tecnológicas. Esta noticia, si no hubiera sido por Twitter, yo no me hubiera enterado y quizás él me hubiese visto en el programa de televisión, pero no tenía ni idea cómo contactarme ni nada. En cambio ahí, a través de un simple arroba, automáticamente se conectó conmigo. Y yo decía, bueno, el tipo, porque uno de llanero es una cultura a veces un poquito muy insegura de sí misma. Y yo decía, bueno, pero es que el tipo es libretista. Y a mí la verdad, en el camino de mi vida me han ofrecido actuar muchas veces, pero para ese momento yo no lo veía porque no me vibraba. Yo quería era cantar. Y yo dije, me van a poner a actuar o algo así, yo quiero es cantar. Me entrevisto con el tipo muy inteligente. Nos vimos en un evento de él, en una fiesta, en una discoteca de él. Y el tipo, ponle que llegaba a las 7 de la noche. Entonces estaba un amigo que lo conocía y él llegó antes. Y me dice, ¿por qué no te cantas una? Y yo, bueno, estoy con mi equipo, con mi DJ, vamos a cantar. Y prendimos esa vaina durísimo, se armó una fiesta espectacular. Cuando yo escucho que el micrófono se le empieza en la voz. Y yo dije, fue pucha, preciso en este momento, que era el momento, quizás este tipo me pueda estar viendo, y se va la voz, y yo dije, bueno, vamos para adelante y ya, ahorita regaño al del sonido. Cuando voy bajando, termino mi presentación, voy bajando y en el sonido estaba el tipo. Le estaba bajando el volumen a la voz a ver si yo estaba doblando o estaba cantando en vivo. Y literalmente ya mucho tiempo después en confianza me dijo, si usted hubiera estado doblando yo me voy. Pero me di cuenta que cantaba muy bien. A partir de ahí pude sincronizar un par de canciones en diferentes películas, y al sincronizar las canciones, es decir, que mis canciones aparecieran en esas películas, me vi obligado a crear una compañía que hace parte de Prismat, que se llama Prismat Publishing, que literalmente fue creada con la necesidad de recaudar mis propios derechos para poder tener como un peso dentro de la sociedad de gestión donde yo soy, como Mosaico Asimpro, donde mi empresa se encarga de recaudarme mis propios derechos, y digamos que esos porcentajes y esas intermediaciones no se van a terceros, porque para esos momentos había un modelo que era cesión de derechos, que lo usaban todas las disqueras, que hoy es satanizado, y cada vez que tú ves en un contrato cesión de derechos, uno es como... porque muchos grandes artistas y compositores, te hablo desde Escalona incluso, se dieron sus derechos a empresas intermediarias y murieron en la pobreza mientras el mundo estaba cantando La Gota Fría o estas grandes Ahorita canciones. Te voy a decir por qué no te cantas una, prepárate. Claro que sí, cuenta con eso. Entonces me vi obligado a crear esa empresa que nunca pensé o sea, este lado empresarial fue, como te digo, como por la misma necesidad de crear mis propios seguros alrededor de mi carrera,
y luego me di cuenta como que había quedado una estructura muy sólida y me di cuenta que la gran mayoría de artistas que estaban a mi alrededor no lo tenían. Y yo dije, pues yo tengo unas ventajas. Me salté un detallito y es que cuando estaba con lo de iTunes y todo esto, eh, todo el mundo estaba pendiente era de la radio. ¿Qué ponía La Mega? ¿Qué ponía Los 40? ¿Qué ponía Oxígeno? ¿Qué ponía Radio 1? ¿Qué ponía Tropicana? Y mientras eso yo decía, pues para entrar allá a esa competencia donde está peleando una taza de café contra Coca-Cola. Más bien nos vamos, miremos esta parte digital que está interesante. Y empecé a hacer convenios con la gente de Spotify de Estados Unidos, a hacer convenios con Napster. Nosotros incluso tuvimos la curaduría de Napster para Latinoamérica durante 3 años. Éramos literalmente los que decíamos qué artistas iban a ser destacados de la región en cada fin de semana en los lanzamientos globales. Entonces era una exposición muy importante, muy interesante, que se dio simplemente por estar adelantado a todas estas oportunidades tecnológicas. Gracias a la tecnología. Exactamente. Cuando ya todo el mundo voltea a mirar a Spotify y a todas estas cosas y se empieza esa competencia de los números, quién tiene más streams, quién tiene más oyentes mensuales, pues yo, entre comillas, voy en coche porque tengo una compañía muy establecida, donde ya tengo mis propios acuerdos, donde ya me conocen, donde ya tenemos una trayectoria de muchos años, donde ya hay una comunicación fluida con estas tiendas y donde ellos saben cuál ha sido el proceso, lo valoran y lo validan y vamos de la mano trabajando. Nosotros en llevarles público y llevarles tráfico a sus plataformas y ellos en generar la distribución y el impacto en sus mecanismos de marketing. Entonces, estaba sincronizando, ¿cierto? 2 o 3 películas que no pasaron muchas cosas, y llega y me llama este libretista un día y me dice, Denis, me hubiese gustado conocerlo mucho tiempo antes, un añito antes, porque es que estamos cerrando una serie que se llama Sin Senos No Hay Paraíso, que fue muy exitosa, y vamos a hacer la nueva versión. La versión anterior fue un hit global impresionante, o sea, los actores que no cantan ni nada, llenaron el Madison Square Garden en Estados Unidos en el 98, haciendo fonomímica de las canciones, y fue un éxito impresionante. Entonces esta vez vamos a hacer unas canciones que van a acompañar cada uno de los personajes. Ya en el proyecto está Pipe Bueno, está La India, está Fanny Lu, está Robert Taylor y Nicolás Tovar, que son grandes productores y compositores de Shakira, de Ricky Martin, de Dragón y Caballero, de muchos artistas y muchos hits globales. Y bueno, qué lástima no haberlo conocido, porque había una cuota urbana, pero ya eso está ocupado. Y yo, bueno, pues será en otro momento. Muchas gracias antes por la oportunidad, todo bien. A la semana me llama como a las 12 de la noche. Venga, Chino, ¿por qué no se graba esta canción? Y nos manda una pieza de esta canción a ver qué pasa. Y yo, ¿por qué? Me dices que el artista urbano, la disquera, no nos pusimos de acuerdo con el tema de porcentajes, todo esto, y queremos que usted haga la audición a ver si Telemundo lo aprueba. Telemundo envié en 1 hora, afortunadamente tengo el estudio de grabación, entonces empezamos a grabar, produjimos las voces en 2 horas, las enviamos a Telemundo, les encantó, me pusieron en esa canción. Yo era el artista más pequeño, más desconocido de toda esa nómina, y a raíz de ese éxito que tuvo esa canción a nivel global se disparó mi carrera impresionantemente, que ya fue hasta desbordante. O sea, cada semana llegaba gente de Francia, de Italia, de Estados Unidos, incluso ellos abrieron una cosa que se llama Telemundo África, una sección de Telemundo que no existía, y hicieron su alianza para distribuir sus novelas allá. Empezaron a llegar mucha gente de África como fans, y se volvió un fenómeno global donde estuvimos en los tops de Spotify, de Deezer, de iTunes, de Amazon. Y como yo ya tenía una relación con las plataformas, entonces ellos, al ver esta explosión, la amplificaron todavía más, me incluyeron en muchas playlists que generaron como una distribución y una difusión global, que hasta el día de hoy ha sido el momento más alto de mi carrera, porque logramos posicionar 3 canciones que en estos momentos tienen más de 700 millones de reproducciones en las plataformas digitales,
que me han permitido hacer más de 300, 400 conciertos en toda Latinoamérica de Estados Unidos, y sobre todo que no tuve que depender de un sello discográfico en ese momento ni nada, sino que ya venía preparando todo un ecosistema alrededor para recaudo de derechos, para manejo, para venta, para todo. Ya tenías toda la plataforma administrativa Exactamente, controlada. sin darme cuenta, sí, porque te lo juro que no fue un tema, la empresa se constituyó quizás hace 4 años. No era un tema como que yo dije, voy a construir una empresa para hacer, no, necesito a alguien que maneje esto, necesito a alguien que maneje esto, y cuando ya lo tenía dije, ok, vamos a abrirlo a la gente, y se volvió una empresa muy exitosa. Entonces, por un lado, si te das cuenta en toda esta historia, sin entrar en muchos más detalles que nos podríamos quedar hablando creo que toda la tarde. necesitamos un episodio 2. Exacto. La tecnología siempre ha sido como ese punto de apalancamiento donde uno no, donde el sesgo tradicional, o sea, siempre hay como un punto donde sale algo nuevo, eso nuevo se vuelve el boom, todo el mundo quiere eso nuevo, y luego se vuelve como un monopolio donde ya los que están en ese lugar no permiten el ingreso de nadie más, pero todo el mundo quiere y toda la atención de todo el mundo está en ese punto. ¿Estás hablando de inteligencia artificial? No. Aplica exactamente para todo. En este momento estamos hablando mucho de inteligencia artificial. Exactamente. Todos queremos inteligencia artificial. Exactamente. Y cuando todo el mundo quiere algo, es donde yo digo, ya hay que poner la atención en qué más viene. Porque acá si la atención ya está acá, ya esto tiene un monopolio, ya esto tiene una estructura muy establecida, hay que conocerlo, hay que manejarlo, sí. O sea, yo nunca quise no sonar en radio, no, hasta el día de hoy sigo sonando en radio y sigue siendo tradicional, pero mi foco fue las plataformas digitales que me permitieron no hacer una carrera como en el momento estaba estructurada, que era, tú tienes que sonar en tu ciudad, luego pegar a nivel nacional, y luego coger los países de habla hispana de tu región y luego crecer y crecer. Lo mío fue un boom grande donde yo empecé a segmentar por ciudades, países. Exactamente. Y yo creo que eso es lo que nos permite la tecnología. Tú estabas hablando ahora de inteligencia artificial. Hay demasiadas aplicaciones demasiadas aplicaciones de la tecnología. No me refiero como aplicaciones de software, sino maneras de aplicar esa tecnología muy diferentes a las que ya alguien pensó. Y yo creo que ahí está el gran key de la cosa, y es de qué manera yo puedo usar esta herramienta en este otro lugar donde no se ha usado o donde nadie ha pensado que esto puede funcionar, y cómo puedo comunicar esto para hacer que la gente sepa que nosotros somos los que hacemos esto de manera correcta y confiable. Y literalmente eso fue la música. La música para mí fue eso, como artista. Como empresario, te puedo decir que desarrollamos sistemas de promoción donde, si tú le preguntas a cualquier artista en la música, te van a decir que la promoción es gasto. Es inversión a largo plazo, pero es gasto, porque estás gastando en visibilidad. Nosotros encontramos ecuaciones donde nuestra propia promoción musical se convierte en visibilidad y nos retorna casi que un 100% de inversión. Wow. Entonces, para la gente de la música eso es imposible. Para nosotros nunca fue imposible porque nunca tuvimos esa promoción ni sabíamos cómo hacerla, entonces no tuvimos ese impedimento y encontramos cómo, dedicándole obviamente con disciplina, tiempo y demás, a cómo ver la manera diferente de ejecutar un desarrollo o una oportunidad tecnológica. Entonces, eso me ha permitido ser autosostenible, crear, como artista crecer mucho, como empresario tener diferentes líneas y fuentes de ingreso, diferentes empresas, poder, lo más importante, aportarle a mucha gente que está alrededor, que sueña con la música y que no sabe. ¿Qué les dirías justamente a esas personas? Que, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de tu tío juez, que también tiene su talento. Así nos encontramos con muchas personas en nuestro entorno, los ingenieros que tienen su talento allá con la batería o que tienen su talento con la guitarra, o muchos talentos que están ahí como en segundo plano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacer para motivar más a estas personas que busquen un poco esa pasión y que se apoyen en todas esas herramientas tecnológicas que tú has podido manejar? Yo creo que los grandes
peros de las personas con sus sueños es que en algún punto lo han intentado y en algún punto se han encontrado con algo negativo que les hace sentir que no pueden o que no sirven para eso, y eso les crea un miedo. En otro momento yo te diría la frase cliché de todos los artistas: luchen por sus sueños y sigan adelante y sepan que todo se puede hacer realidad y bla. En este momento yo te diría como mi manera de realmente apoyarlos es: entérense, estudien acerca de lo que quieren, acérquense a compañías o personas que sean confiables, que de verdad quieran apoyarlos, y en ese primer paso acompañados. A mí me pasó hace poquito que me encontré con un amigo que, no veía, que era de la época del bosque de la universidad. El tipo era guitarrista clásico, en esa época tuvimos buena amistad, nos perdimos por la vida y nos encontramos hace poco, y el tipo toca muy bien, tiene un sonido muy chévere, pero se dedicó a otra cosa. Y es algo muy bonito y ayuda al mundo y demás, pero su sueño, en una conversación que tuvimos, su sueño era yo lo sentía como con dolor, le sentía como un poquito de angustia y de que casi no lo tocaba porque cuando lo tocaba le dolía. Entonces yo dije, ve, ¿por qué no? Yo tengo ahorita que grabar una canción que tiene unos visos flamencos, ¿por qué no te grabas unas guitarritas ahí? Entonces, con toda la paciencia del amor, lo dirigí, grabó unas guitarras muy bonitas, y mientras estábamos hablando yo le dije, ve, ¿tú te imaginas que estemos lanzando esta canción en el Movistar Arena y que esté esta vaina llena y que salgas tú con la guitarra a hacer un solo de guitarra? Y lo puse a soñar. Y el man, wow, sería espectacular, no sé qué. Al año se da el concierto en el Movistar Arena, estábamos lanzando esa canción y yo lo llamo y le digo, hey, vamos a hacer esto realidad, esta es la oportunidad, ¿te suena? El tipo salió, tocó su vaina, y ese éxito, ese momento de felicidad se convirtió en el motor, y el tipo, de eso ya han pasado quizás unos 4 o 5 meses, y el tipo todos los días está estudiando, yo creo que más de lo que estudió en la universidad, está grabando videos, está muy motivado y está muy feliz porque tuvo ese gran momento de empuje. Entonces yo creo que es muy importante, uno, que tiene la capacidad y digamos tú como empresaria o cada persona que tenga alguna disciplina, dar oportunidades, y las personas que las reciben, saber recibirlas y aprovechar esos momentos, esas oportunidades, porque realmente uno lo que necesita es quitarle como ese dolor a ese momento para ver las cosas tal cual son, no como una frustración, sino como una oportunidad de cumplir y de hacer los sueños realidad. Entonces realmente todo está como en la disposición que uno lo vea. Entonces la invitación y el mensaje sería: veamos las cosas de manera positiva y todo se puede cumplir siempre y cuando uno tenga la disposición de hacerlo. Así es. Y bueno, ahora sí para cerrar. Yo no te dejé hablar en toda la... Menos mal, me ahorraste el trabajo. Pero bueno, ahora sí, compártenos un poco de ese talento que está ahí. Claro que sí, muy a las... Bueno, no, ya es temprano, ya Ya calenté. es tarde, ya el vibrato está. Ya, sí, ya está bien. Esto es el coro de una canción de uno de los hits globales míos que hizo parte de Sin Senos y Hay Paraíso, y se llama Estar Contigo. Dice... Y dice, 1, 2, 3. Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y hagamos travesuras, ven, desquítate conmigo. Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo. Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón, tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando, oh yeah yeah. Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón, tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando, DF. Súper, excelente. Con voz de trasnochado, pero con todo el amor para ustedes. Muy bien, muchas gracias, Denis, por acompañarnos en este espacio, siempre bienvenido. Nos quedó mucho todavía por conversar, pero sé que, pues bueno, tenemos aquí unos minuticos
para compartir tu visión, tanto de empresario como la parte tecnológica, que definitivamente ha sido un factor supremamente importante en todo ese desarrollo. Y justamente en este espacio queremos resaltar siempre eso, toda la parte tecnológica que a veces está en un segundo plano, allá en el back office, allá en segunda mirada, pero siempre es un rol importantísimo en la evolución de los talentos, en el core de negocio y en muchas escenas que ahí está potenciando esa base tecnológica. Gracias por acompañarnos y esperamos aquí tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, a todo el equipo. Gracias por invitarme a este podcast tan bonito, a Coffee Beats. Y bueno, invitados a todos los que están viendo esto a que sigan la página y estén pendientes de todos los avances tecnológicos, porque aquí estamos con los que saben, así que ya tú sabes cómo es, Dief. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Coffee Beats. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad.